Buenos días, profesor, ¿cómo están? El tema de mi tesis es análisis de subsidencias en suelos granulares como consecuencia de la ejecución de excavaciones apantalladas y su influencia en el entorno. Yo soy Alonso Rodríguez Arrau y mi asesor es el ingeniero Salvador Sobrecases Martí. Bueno, como introducción, tenemos que nosotros realizamos excavaciones en el suelo para construir sótanos, para edificaciones, o para túneles, ¿no? Pueden ser túneles para tránsito vehicular o para redes de tuberías sanitarias. Ahora, cuando excavamos en el suelo, ocurre un problema, y es que los taludes quedan verticales, ellos experimentan una pérdida de confinamiento, una pérdida de confinamiento lateral, lo cual hace que sean propensos a caerse, a derribarse, debido al empuje del suelo, que sí está firme y confinado atrás de él. Entonces, para evitar estos derrumbes, nosotros colocamos estructuras de contención, muros de contención de tierras. Así que, bueno, pueden ser pues muros de gravedad, muros pantalla, pero para la presente tesis nos centramos en muros pantalla. ¿Okay? Eh, bueno, ocurre un asunto con los muros pantalla. Es que esos muros pantalla no son 100% rígidos, sino que tienen una cierta flexibilidad lateral. Ceden un poco ante los empujes de la tierra, ¿sí? Ante el empuje activo del suelo retenido en el trasdos del muro. Y ese empuje hace que los muros se pandeen, experimenten una cierta curvatura. Entonces, el suelo entra hacia esa zona que están empujando de los muros, y para compensar, el suelo tiene que asentarse en la superficie. Estos asientos verticales que experimenta la superficie del suelo se conocen como subsidencias. ¿Okay? Para la tesis nos vamos a centrar en muros pantalla hincados, ¿eh? Sin arrostre en el muro, meramente empotrados. Bueno, la importancia del trabajo radica en que cuando nosotros excavamos, ¿no? Y apantallamos nuestras excavaciones, y el suelo, por la deformación de la lateral de los muros y las subsidencias que se genera, esto daña a las edificaciones que se encuentran cerca a nuestra zona de corte. ¿Por qué? Porque cuando el suelo se asienta, las edificaciones que están arriba también sufren un asiento. Lo que nos daña propiamente a las edificaciones, esto lo explicamos a detalle en la tesis, es el asiento diferencial que experimenta por sus diferentes zapatas. Ahora, estos daños pueden ir desde grietas muy pequeñas o imperceptibles a grietas más severas o a daños ya más importantes que puedan sufrir las edificaciones, como estas de aquí o estas de aquí. ¿Ok? Eso se ocasiona debido al asentamiento diferencial. Los objetivos de la tesis son: primero es comprender, el objetivo general es comprender cómo se deforma la superficie del terreno y cuál será el alcance de la zona de influencia de estas deformaciones, a fin de intentar prever cómo serían los asentamientos que sufrirán las estructuras cercanas a una zona de corte. Nuestro objetivo general es dos puntos bien marcados. Es cómo se dan las subsidencias, o sea, cómo se asienta el suelo, con qué intensidad, con qué magnitud, y segundo, ¿cuál es el alcance que tiene esta zona de influencias? ¿Hasta dónde son perceptibles estas subsidencias y en dónde ya dejan de sentirse? Y como objetivos específicos, revisaremos bibliografías de métodos que permiten calcular las subsidencias en terrenos de la zona posterior de excavaciones apantalladas y realizar cálculos acerca del comportamiento de la superficie del suelo en presencia de cortes apantallados, tomando casos base por elementos finitos y verificar así la precisión de otros métodos, ¿sí? Revisamos bibliografías que expongan métodos que investigadores e ingenieros en el pasado han propuesto para explicar el comportamiento de las subsidencias, y se realizará cálculos acerca del comportamiento de la superficie del suelo en algún caso base para verificar la precisión de los métodos mencionados. ¿Okay? Bueno, a detalle centramos con los métodos de análisis de subsidencias. Estos métodos pueden ser empíricos, semiempíricos y métodos de cálculo numérico con elementos finitos. Los métodos empíricos se basan en experiencias reales. Los métodos semiempíricos combinan las experiencias reales con algunos conceptos más, y los métodos de cálculo numérico con elementos finitos se realizan mediante modelos computacionales, modelos de ordenador, que son los métodos más precisos que tenemos a día de hoy.
Dentro de los métodos empíricos, se ha considerado para la tesis tomar unos cuantos, que son el método de Peck, de Bowles, de Clough y O'Rourke, de CAO, de Long y de Oteo. Lo que hacen los métodos empíricos es brindarnos perfiles de asientos, que son curvas de deformación que nos indican cómo se dan los asentamientos y hasta dónde se extiende la zona de influencia de estos. Estos tienen una limitación, que no consideran múltiples factores, tales como las características de la pantalla, como su espesor, módulo de elasticidad, y las características de la excavación y el terreno, ¿no? La profundidad de excavación, el ancho de excavación, la cohesión del suelo, la fricción interna del suelo, no consideran múltiples factores. Son métodos bastante básicos. Por ejemplo, tenemos el método de Peck, que nos brinda una curva de deformaciones, en el caso zona 1 arena, porque nos centramos en suelos granulares, como sería, según la distancia a la excavación y la máxima profundidad de excavación, hasta un porcentaje de el asentamiento respectivo entre la máxima profundidad de excavación. El método de Bowles, por su parte, funciona mediante unas ecuaciones, no es como el de Peck, que era una curva directa, y con esas ecuaciones nosotros obtenemos la deflexión lateral estimada de la pantalla, luego el volumen del suelo que se desplaza, que es el volumen que ingresa hacia la zona de la pantalla, y así se estima la distancia lateral de la zona de influencia. Es por un sistema de ecuaciones que se detallan mejor en la tesis. El método de Clough y O'Rourke, que ya no trabaja con curvas como Peck y Bowles. Este método trabaja con una línea recta. Los parámetros que tenemos en cuenta es la distancia a la zona de corte y entre la profundidad de excavación. Lo que nos dice Clough y O'Rourke, por ejemplo, es que a una distancia de 2 veces la profundidad de excavación ya son imperceptibles las subsidencias. Hasta 2 veces es que se siente. Y la relación asiento vertical entre asiento vertical máximo. ¿Okay? El asiento vertical máximo se estima de una forma que en la tesis se detalla mejor que en función a la máxima deflexión horizontal de la pantalla. El método de CAO nos brindan dos perfiles de asientos, uno para pantallas con ardiostre y otro para pantallas sin ardiostre. ¿Okay? Ambos nos dan una zona primaria y una zona secundaria de influencia. Método de Oteo, por ejemplo. El método de Oteo ahora, nos brinda, bueno, aproximado con curvas de Peck y de Clough y O'Rourke, ¿no? Nos brinda una zona de asientos más o menos trapezoidal, ¿sí? A esta relación de profundidad y a esta línea. Acá tomamos estos parámetros del 2% entre el asiento y la profundidad de excavación, porque estamos trabajando, perdón, del 0,5 a 1, porque estamos trabajando en suelos granulares. ¿Sí? Lo que nos dice Oteo, por ejemplo, es que en caso de suelos granulares, la máxima zona de influencia se extiende hasta de 1,5 a 2 veces la profundidad de excavación. Bueno, los métodos de cálculo numérico se realizan con modelados virtuales. Para la tesis hemos usado el programa Plaxis 2D. Buscamos encontrar qué tan precisos son los métodos empíricos antes mencionados. Ahora, las consideraciones que tomamos es que trabajamos con muros pantalla empotrados en suelos granulares y sin presencia de nivel freático. Acá presentamos una captura de lo que ha sido el modelado. Nosotros consideramos una pantalla para una excavación de 6 metros de profundidad más 7 metros de empotramiento de la pantalla para darle estabilidad. ¿Sí? Consideramos un suelo granular, arenas meramente, sin presencia de nivel freático, y la excavación de 6 metros se realizó en 3 etapas de 2 metros cada uno. Ok, acá es otra captura acerca de los asientos. ¿Sí? Los rojos, la zona roja es la zona donde los asientos son más intensos, la zona verde es donde son más tenues. Vemos cómo la zona roja está justo empezando el tras 2 de la pantalla y la zona verde está alejándose más. Podemos aproximar más o menos a unos 45 grados la zona de influencia de subsidencias. Bueno, finalmente, conclusiones. Dibujamos una curva de Plaxis para una pantalla de espesor de 1 metro. También se modeló para 80 centímetros y 60 centímetros de espesor. Bueno, pero para 1 metro es el importante. Hemos superpuesto todas las gráficas de los valores que nos brindan Oteo, Bowles, la línea amarilla, Peck, CAO, y llegamos a la conclusión acá, viendo la gráfica, es que los métodos de Oteo nos brinda un rango, está entre la línea azul y la línea naranja. Y el método de Peck no son tan precisos, según apreciamos al comparar con la curva en Plaxis. El método de Bowles, la forma se asemeja mucho mejor, aunque exagera un poco los asientos, justo en la parte
atrás de la zona de corte, y los más precisos, el método de CAO y el método de Clough-O'Rourke. Clough-O'Rourke se aproxima bastante hasta cuando la distancia de la excavación es el doble de nuestra profundidad máxima de excavación. Hasta ahí se aproxima bastante y luego ya ahí se pierde. Y CAO encaja muy bien con nuestra curva en Plaxis, tanto en sus dos zonas de influencia de CAO. Vemos acá cómo se parece bastante a la curva negra. Entonces, concluimos acá que métodos de Oteo y de Peck son un poco imprecisos. El método de Bowles tiene una forma más similar, aunque exagera un poco los asientos, y los métodos de Clough-O'Rourke y de CAO son los más precisos para estimar. Entonces, los métodos empíricos más precisos, CAO y Clough y O'Rourke. Gracias.